Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Los niños ya han salido, así que te pido que pongamos atención. Hoy vamos a estar hablando, continuando con el mensaje de hace una semana, es el Espíritu de gracia. Estaremos viendo la parte 2. Espíritu de gracia. Cuando hablamos del Espíritu de gracia, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Es el Espíritu de Cristo, que también así la Biblia le llama, el Espíritu de Dios. Estamos hablando de la misma persona, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo. Y a veces la Biblia solamente se refiere a Él como el Espíritu. Estaremos hablando de Él para que podamos comprender, mis hermanos, que cuando la Biblia habla acerca del Espíritu Santo, del Espíritu de gracia o del Espíritu de Cristo, está hablando de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo no es eso, no es una fuerza como alguna ideología por ahí ha creído. La ideología es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, no es el Padre, no es el Hijo, ¿sí? Tiene su propia personalidad, pero junto con el Padre y con el Hijo son un solo Dios. Un poco de comprender, pero Dios es trino, de la misma manera que tú y yo somos trino. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios revelándose también a través de las Escrituras. Te lo he dicho antes, el Padre se ve reflejado en la vida de Abraham. El padre anhela un hijo. ¿Qué es lo que anhelaba Abraham? Pues un hijo. Luego viene Isaac, que podríamos ver en Isaac a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que anhela Isaac? Isaac anhela una esposa, ¿sí? ¿Qué es lo que anhela nuestro Señor Jesús? A su esposa, la iglesia. Y el Espíritu Santo, mi hermano, que podríamos verlo en la vida de Jacob. Jacob, una persona cuyo nombre significa tramposo, suplantador, ¿sí? Es convertido en un príncipe, que es lo que significa el nombre Israel. Recordemos, Dios le cambia el nombre a Jacob a Israel. Israel quiere decir hijo de Dios. Esto habla de la obra que hace el Espíritu Santo en todas las personas. Te convierte de un tramposo, de un suplantador, a un hijo de Dios, a un príncipe de Dios. Amén. Te pasa de ser pecador a ser justo. Esta es la obra de Dios. Amén. Primero te acepta como hijo. Como iglesia te convierte en la esposa de Jesús y transforma tu vida de pecador a justo. No es algo que Dios espere que vayas a hacer tú. Tú no te puedes cambiar a ti mismo. Debes de entender eso primeramente. Es solo creyendo en la palabra que cambias. Pastor, ¿por qué no he podido cambiar? Porque te estás esforzando por hacerlo tú mismo. El Espíritu Santo no trabaja con aquellas personas que están tratando de ser mejores en sus propias fuerzas. El Espíritu Santo no ayuda a nadie que trate de transformarse a sí mismo. Todo viene por creer. El Espíritu Santo viene por creer y hablar. Y trabaja, no solamente viene, trabaja por creer y hablar la palabra de Dios. Una vez que tú crees la palabra y confiesas la palabra, no estoy hablando de confesión positiva, estoy hablando de la confesión de la palabra. Entonces el Espíritu Santo toma esa palabra de Dios creída por ti en tu corazón y hace lo que la palabra que creíste dice. ¿Alguien ha comprendido eso? Entonces,
El Espíritu Santo, mi hermano, es literalmente Dios viviendo dentro de ti. Él no quiere que vivas para Él, quiere vivir Él a través de ti. Todo lo bueno que Dios es, todo lo bueno que leíste en las Escrituras, que Jesús es, el Espíritu Santo quiere vivirlo, pero a través de tu cuerpo, a través de tu vida, de tu alma. Amén. Él dirigiendo todo. Y en la medida que tú vas creyendo en Él, también Él empieza a moverse de mejor manera. Te indica qué hacer en los momentos en que no sabes lo que se debe de hacer. Te indica qué camino tomar en aquellos momentos en los que no sabes qué camino tomar. Por eso también se llama el Espíritu de gracia. ¿Sí? No solo esto, te suple ciertas cosas que tú necesitas tener para poder avanzar en la vida. Te da valor en un momento en donde podrías estar viviendo temor. Simplemente con comunicarte con Él podrías entrar en una relación donde Él suple todo lo que tú necesites internamente. Estaremos hablando de esto, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Jesús le dijo a los discípulos que se esperaran, ¿sí?, en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Esto es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, esto revela que Jesús les dijo: ustedes solos, por ustedes mismos, jamás podrán alcanzar el llamado que Dios tiene para ustedes. Necesitan esperar que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Espérenlo. Eso te habla también de que tú no podrás lograr lo que Dios te llamó a hacer a menos que el Espíritu Santo esté en tu interior y pueda manifestarse a través de todo lo que Dios te da a través de Él. Ahora, el Espíritu Santo ha sido enviado para revelarte a Cristo, para revelarte a Jesús, para revelarte la palabra. Una persona que no ha entendido ni ha sabido comunicarse con el Espíritu Santo, le cuesta mucho trabajo entender las Escrituras. Una persona que trata de interpretar la palabra solo con su conocimiento intelectual siempre se quedará muy corto de todo lo que Dios puede revelar a través de su Santo Espíritu. Por eso es que a veces nos encontramos a una persona interpretando cosas raras, cosas que no tienen nada que ver con la palabra, porque lo tratan de hacer con su propio intelecto. Te platicaba hace unos días de un pastor que él dice que ya va a empezar a predicar de cosas que no estén en la Biblia, porque al fin de cuentas la Biblia ya fue escrita. Necesitamos hablar de cosas nuevas, dijo él. ¿Sí? Entonces esto simplemente te habla de la lógica sin la ayuda del Espíritu Santo. Dios quiere venir a ti en la persona del Espíritu Santo para guiarte. Mira lo que dice Juan 14:26. Por favor. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, mi hermano, se ha comprometido a enseñarnos todas las cosas. Todo lo que necesitas saber para tu llamado, para tu ministerio, el Espíritu Santo lo va a suplir, te va a enseñar. Amén. Muy pocos cristianos reconocen la presencia del Espíritu Santo y todo lo que fue enviado a hacer por nosotros. Te decía, el Espíritu Santo no es un eso. Es alguien, es Dios mismo, ¿sí? Fue enviado para ayudarnos a tener éxito en todo lo que hemos sido llamados a hacer. Todo lo que ves que una persona logra en su ministerio realmente no lo logra él, lo logra el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es el que hace todas las cosas. Lo vimos en la creación. Dice la palabra que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y dijo Dios, las tinieblas habían llenado toda la tierra. Y dijo Dios, ahora Dios
va a hablar, va a decir una palabra. Esa palabra es importante para comenzar a trabajar y poder arreglar todo este problema que se había suscitado con las tinieblas rodeando la tierra. ¿Alguien de aquí ve tinieblas en su vida? La situación se ha puesto más oscura cada vez. El Espíritu Santo necesita que tú hables una palabra, pero que la hayas creído desde tu corazón. Cuando tú solamente dices, Dios, ayúdame, no se puede hacer mucho o nada. No se puede hacer nada, porque el Espíritu Santo trabaja con la palabra. Tú mencionas la palabra, la dices con fe, la crees en tu corazón, y el Espíritu Santo puede trabajar con esa palabra que has creído. De tal manera que cada vez que te has sentido síntomas y recuerdas que Jesús llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores y que por sus llagas has sido curado, el Espíritu Santo se empieza a mover con esa palabra en tu interior y en tu exterior, y empieza a sanar tu cuerpo. ¿Por qué? Por la palabra que tú has creído. Sin el Espíritu Santo, toda promesa queda sin efecto. Por eso es que desde el momento en que una persona acepta a Jesús, ¿sí?, le hablamos acerca de que el Espíritu Santo también ha venido sobre él. ¿Sí? Hay una diferencia, y en esto quiero que por favor seamos muy cuidadosos entre lo que es recibir el Espíritu Santo, el cual cada creyente, toda persona que ha creído en Jesús como Señor y Salvador, ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en ustedes. Pero hay una segunda experiencia. Yo sé que esto va a molestar a mucha gente, incluso mucha gente que le gustan las enseñanzas que compartimos aquí en Rema, pero es una realidad. Hay una segunda experiencia que la Biblia le llama el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es algo diferente. Es decir, te lo voy a decir de esta manera. Recibir el Espíritu Santo es como tu servidor que está aquí enfrente. ¿Me tienen con ustedes? Claro que me tienen con ustedes. ¿Tienen una parte de mí o me tienen completo? Claro que me tienen completo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo libera todo lo que el Espíritu de Dios puede hacer en ti y a través de ti. Eso lo vamos a ver muy probablemente hasta la próxima semana. El Espíritu Santo tiene dones sobrenaturales, es decir, una ayuda sobrenatural para que puedas llevar a cabo tu llamado, tu propósito. Sin esa ayuda sobrenatural no lograrás cumplir el propósito con el que Dios te tiene en esta tierra. Ahora, el Espíritu Santo liberará dones. Yo sé, hay muchas denominaciones que esto no lo aceptan, pero está en el nuevo pacto y forma parte del nuevo pacto. Es algo que Pablo enseñó la gracia, la cual la hemos recibido con mucha alegría en nuestros corazones, pero también habla acerca de los dones del Espíritu. Lo más seguro es que también no alcancemos a verlos hoy, pero continuaremos en los próximos días. Amén. Ahora, el Espíritu Santo está dentro de ti para revelarte cosas acerca de Dios, acerca de Cristo, pero también acerca de ti mismo. Cosas que nunca podrías concebir en tu corazón, el Espíritu Santo te las revela. Por favor, acompáñame a 1 Corintios capítulo 2, verso 9 y 10. Fíjate bien. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le aman? Hay cosas adentro de ti que no te has imaginado todavía, no han subido a tu corazón, cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, pero Dios quiere que tú las tengas. Pastor, pero ¿cómo le hago? Enseguida el verso 10 dice, ¿cómo es que nos vamos a dar cuenta de ello? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios, el Espíritu Santo es quien te lo va a revelar.
El Espíritu Santo no trabaja porque una persona se porte bien. Contrario a lo que cualquier religión, incluso iglesia cristiana, podría opinar. El Espíritu Santo trabaja con aquellos que creen. Las buenas acciones son el Espíritu Santo, o las hace el Espíritu Santo. No las haces tú en tus fuerzas. No es que Dios no le importe las acciones que están teniendo, sino que Dios quiere que sea el Espíritu Santo quien las haga a través de tu cuerpo físico. Amén. Entonces, Dios nos revela todas esas cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en el corazón del hombre, ni se las ha imaginado. Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Esas cosas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, todo lo estudia, todo lo revela, aún lo profundo de Dios. La gracia es una revelación del Espíritu de Dios. La gracia no puede ser entendida, ¿sí?, ni comprendida ni vivida sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que a muchas personas les resulta difícil de creer, se les hace muy complicado aceptar, porque se requiere la dependencia del Espíritu Santo para que esto suceda. Mientras tanto, empiezan a dudar acerca de si será así. Ahora, como no podemos verlo, para muchas personas deja de ser real. Él es quien nos ayuda a hacer lo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. El Espíritu Santo no habla por sí mismo. Tal vez por eso la iglesia no pone tanta atención en Él, porque Él viene a recordarte lo que Jesús dijo. Él viene a revelarte, a darte entendimiento de lo que Dios dijo. Trabaja de una manera muy discreta. Él se encarga de darle gloria a Dios, gloria a Cristo. Por eso es que como que trabajara detrás de escena. Pero sin Él, nada de lo que Dios quiere hacer en este planeta podrá hacerse. Y nada de lo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia podrá realizarse jamás. El Espíritu sabe cosas que no podrías imaginar, pero que siempre está listo para revelarnos. Él quiere. Tú quieres saber más. Alguien dice: pastor, ¿cómo le hago para saber más? Me voy a meter a estudiar, voy a estudiar teología, con eso yo creo que sabré más. Hermano, vas a llenar tu mente de conocimientos, lo cual no es malo. Pero la revelación viene por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, ¿sí? Por eso dice el verso 10: Dios nos las reveló a nosotros a través del conocimiento. No dice así, sino por el Espíritu. Porque el Espíritu, y está con E mayúscula para que no lo confundas con tu espíritu, dice: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él escudriña, estudia, examina cosas que están más allá de tu capacidad de comprensión. Cosas que jamás entenderías, el Espíritu Santo las revela. Él te dice cómo son. Él te aclara cualquier duda que tengas. Él sabe cosas sobre ti que jamás podrías descubrir por tu propia cuenta. En tu corazón, en tu conciencia, en tu manera de ser y de pensar, tú crees que actúas bien, vives bien. Tú crees que incluso eres un ejemplo en muchas cosas. Pero el Espíritu Santo viene y te revela cosas que tú jamás pensaste que formaran parte de ti. Si una persona te dice: tú eres así, te molestas, incluso te alejas y te enemistas con esa persona. Pero el Espíritu Santo viene y te dice: pues aunque te enojes, es cierto, tú tienes un problema. Hay una situación en tu interior que no has podido vencer, que no has podido superar. Pero nunca sabremos cuáles son esas cosas hasta que le demos permiso de operar en nuestras vidas. Deja de intentar cambiar tú a la gente.
Los dones, hermano, vamos a verlos en los próximos días. Lamentablemente los dones en la iglesia se han usado para manipular a la gente, para poder decirles cosas que directamente no les podría decir. Pero si ya les digo Dios me dijo, entonces le puedo decir lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces vamos a estar viendo cómo funciona todo esto. Ahora, no importa cuál sea el problema que estés enfrentando acerca de ti, ni el nivel espiritual que tengas delante de Dios. El Espíritu Santo está equipado para atender cualquier necesidad, siempre y cuando reconozcas su ayuda por ti y le honres y le respetes y le permitas venir a trabajar en ti. Él nos da conocimientos y revelación de la mente de Dios. ¿Cómo piensa Dios? No puedes vivir la vida que Dios tiene para ti sin entender primero cómo piensa Dios, cómo ve las cosas Dios. Dios tiene una manera diferente de ver la vida a como tú la ves. Si tú tienes poco dinero, entonces dices, ahora no voy a poderle apoyar a nadie, no tengo. Pero la mente de Dios dice, ahora es cuando debes de dar más. Ahora es cuando debes de apoyar más. Esa persona ya no le voy a hablar porque no ha sido una buena amiga conmigo. Ahora es cuando deberías demostrar lo que es la verdadera amistad con el amor ágape de Dios. Cosas que tú harías diferente, el Espíritu Santo, la mente de Dios, trabaja de manera distinta. Si alguien te maldice, ¿qué debes de hacer? Dice el Espíritu Santo. Y tú dices, ¿cómo es posible que Dios diga algo así? Si alguien te hace mal, hazle tu bien. Es decir, el mal que te hicieron no tendrá ningún efecto en tu vida si tú respondes con bien a la persona. Pero si respondes con mal, el mal que quisieron hacerte entrará con todo su poder. No importa si te maldijeron, esa maldición se desvanece cuando tú bendices. Pero si tú también maldices, esa maldición entra con todo poder contra ti. Es entender por qué Dios me pide lo que me pide. ¿Sí? Ama a tus enemigos. ¿Cómo puede ser así? Porque todo lo que ellos te hagan quedará sin efecto en el momento que tú pongas el amor en primer lugar. Todo esto, mis hermanos, viene por la revelación del Espíritu. Amén. No es algo que venga por conocer. Nadie obtiene revelación nadie obtiene revelación directamente de lo que es Dios a través de conocimiento intelectual. No te puedo dar una clase y que después de la clase tú digas, ahora entiendo a Dios, ahora lo conozco más. No, tú conoces acerca de Dios, pero todavía no lo conoces a Él. Para conocerlo a Él hay que tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. No se puede conocer a Dios a través de un libro, a través de un curso. Si tú recuerdas, la samaritana escuchó a Jesús. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella fue al pueblo y le dijo a todos los hombres, oigan, he conocido un hombre magnífico. Y ellos dijeron, otro, samaritana, no, ya es el 7º. ¿Sí? No así. Este hombre me ha dicho toda mi vida. ¿No será este el Cristo? Y entonces ellos vinieron. Ella les testificó, pero ellos no pudieron tener una revelación de quién era Jesús hasta que vinieron con Jesús. Ella les habló acerca de Jesús, pero cuando ellos vinieron, 2 días estuvo con ellos. Y entonces le dijeron a la samaritana, ahora creemos, no porque lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos hemos conocido y nos hemos dado cuenta que Él es el Cristo, que Él es el Salvador. Lo conocimos. No viene porque alguien te informe. Esta clase no te va a hacer esta enseñanza no va a ayudarte a tener una mejor relación con el Espíritu Santo. Solamente te puedo dar información acerca de.
La relación con el Espíritu Santo es totalmente responsabilidad tuya. Pero una clase no te da una relación con el Espíritu Santo. No sucederá nunca de esa manera. Ahora, mira, Mateo 16, verso 13 en adelante. Tú recordarás, Jesús vino con los discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? Sí, tenemos el verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14, ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hasta ahí ya empiezan a tener una relación con Jesús. Sin embargo, todavía no lo conocen. Todavía no lo conocen. Hasta que le es revelado a uno de ellos. El verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Oh, el pastor Porfirio te lo reveló. Qué bárbaros. No te lo reveló carne ni sangre. No lo aprendiste en un curso. No tuviste un encuentro. Y no, con un encuentro no me refiero a la palabra o al verbo, sino me refiero a que no tuviste una reunión donde lo conociste. No, sí, no te lo puede revelar carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trajo la convicción, la revelación a Pedro de quién era Jesús. Los otros lo conocían acerca de él y estaban dudando de acuerdo a sus estudios, a lo que ellos podían entender de las Escrituras. ¿Será Elías? ¿Acaso será Juan el Bautista? Toda enseñanza humana siempre te va a dejar muy corto de lo que verdaderamente es Dios. Siempre. Solo el Espíritu Santo te lo puede revelar. Solo el Espíritu Santo te puede convencer quién es Jesús y revelarte la palabra y hacerte entender la gracia. Jesús ya era el Hijo de Dios. Pero perdóname, déjame leer el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esto que dijiste, ¿qué dije? Que yo era el Cristo. Esa es la roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia va a ser construida sobre la declaración que acabas de hacer, de que yo soy el Cristo. Jesús nunca dijo: Pedro, tú eres la piedra sobre la cual voy a edificar la iglesia, como dice la iglesia tradicional. No es cierto. No se puede edificar la iglesia sobre un ser humano. Es imposible. No durará, si no permanecerá, no funcionará de acuerdo a lo que Dios estableció. Sobre esta piedra, es decir, cuando le dijo tú eres Pedro, le dice Petros, eres un fragmento de roca, una piedrita. Pero sobre esta roca, que es una masa rocosa, ¿cuál es esa masa rocosa? Lo que dijiste, Petros. Tú eres Petros, y sobre esta Petra, no es la misma palabra, tiene relación pero no es la misma. Sobre esta declaración de que yo soy el Cristo, edificaré la iglesia. Y toda la iglesia, ¿sí?, se edifica bajo la base, sobre la base de que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Cristo. Amén. Ahora, esto viene por revelación. Estúdialo y humanamente, y vas a salir con que hay sucesores de Pedro, y que cada cierto tiempo cuando se muere eligen otro, y ahora esa es la piedra. No. Eso es exactamente la razón por la cual el Espíritu Santo, ¿sí?, no podría ayudar a nadie. Con todo respeto para los que crean así, yo respeto esto, pero esto es real. ¿Sí? La última vez que eligieron un papa, uno de los
arzobispos, no se llaman, no recuerdo, estos señores que son los que eligen al Papa, se me acaba de ir el nombre. Si alguien lo recuerda por ahí, tiene que ver con algo rojo. Cardenales, gracias. Entrevistaron a uno de los cardenales y dijeron: ¿quién es quien decide quién va a ser el siguiente papa? Y él dijo: el Espíritu Santo, aunque nosotros le vamos a echar una manita. Esa fue su respuesta. No estoy diciendo una mentira, en serio. En los noticieros en México salió él diciendo esta barbaridad. Porque en el momento en que tú le trates de ayudar, él deja de trabajar. En el momento que quieras meter las manos, el Espíritu Santo te va a decir: está bien, hazlo tú. Tú crees que tú lo vas a hacer perfecto. ¿Sí? Entonces, Pedro declara quién es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús ya lo era, pero cuando recibió su cuerpo físico para llegar a este lugar, se convirtió en el Hijo del Hombre. También tengo que aclararte esto. Jesús es el Hijo, ¿sí? Ya existía antes de la creación del mundo. Hasta que se le da un cuerpo físico, entonces recibe el nombre de Salvador, Jesús. Mientras no recibe su cuerpo físico, solamente es el Hijo de Dios. Una vez que recibe el cuerpo, ahora es Jesús, el Hijo del Hombre, ¿sí? También llamado de esta manera. Es las dos cosas, es Dios y es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Pastor, esto no puede ser. Para tu mente que todo lo quiere razonar, no. Pero espiritualmente esto sí puede ser. Ahora, Pedro o Simón habló esto de que Jesús era el Cristo no a través del conocimiento intelectual, fue una revelación de Dios, ¿sí? Ahora, para recibir cualquier otra revelación de Dios, también necesitamos que nos sea dada por el Espíritu Santo. Él es el que hace suceder lo que creemos y hablamos. Dios creía que la luz podría surgir y vencer las tinieblas. Lo creía tanto que de pronto habló. Y esto que habló, esto que sale de la boca de Dios, es la palabra de Dios. Te lo voy a decir de otra manera: esto que salió de la boca de Dios es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué es el Hijo de Dios? Porque sale del interior de Dios. Tú y yo somos hijos de nuestros respectivos padres porque salimos del interior de ellos. Jesús sale del interior de Dios, existiendo siempre. ¿Sí? Dios no aprendió a hablar ese día como para decir: a partir de ahí nace Jesús. Jesús había estado allí eternamente con Dios, porque Dios es eterno. La palabra que sale es Jesús, es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo toma esa palabra y hace lo que la palabra le ordena: sea la luz. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar. Como cuando tú dices: por sus llagas he sido curado. Y el Espíritu Santo toma esa palabra y empieza a trabajar contigo. Como cuando tú dices: Él suplirá todo lo que me falta. Y el Espíritu Santo empieza a moverse para suplir todo aquello que tú necesitas. ¿Alguien está comprendiendo? Sin el Espíritu Santo eso no puede suceder. Amén. Entonces, bajo la ley, tú no dependes del Espíritu Santo, tú dependes de ti mismo. No mientas, no hurtes, ¿sí? No codicies. Espíritu Santo, ayúdame, no, porque yo no trabajo con nadie, yo trabajo solo. Y tú quieres hacerlo tú, pero es que la ley me lo exige. Tú ya eres un creyente del nuevo pacto. Tú ya no dependes de la ley. Tú ya no tienes que esforzarte por hacer las cosas. Solo creer, y yo me encargo de convertirte en la palabra que tú creas. Por eso la palabra te llama más que vencedor. Tú lo recibes y dices: yo lo creo, soy más que vencedor. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu alma, en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad. Empieza a trabajar en tus capacidades naturales y sobrenaturales y te convierte en un vencedor.
Todo por creerlo. Gálatas 5:18, fíjate. Tú y yo ya no actuamos cuidando de no hacer cosas. Dice la palabra, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oh, es que ya me voy a portar bien para que el Espíritu Santo no me vaya a abandonar. El Espíritu Santo nunca te va a abandonar. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré, dice la palabra. ¿Alguien comprende esto? Ahora, la ley de Moisés nos impide ser guiados por el Espíritu de Dios. En el momento en que tú quieres trabajar en ti mismo, dejando de mentir, dejando de codiciar, dejando de hacer cosas malas, en ese momento el Espíritu Santo ya no puede trabajar contigo. La ley, hermanos, no trabaja con el Espíritu Santo. Pablo se lo enseña a los Gálatas de la siguiente manera. Gálatas 3, capítulo 2, verso en adelante hasta el 5. Fíjate bien. Esto solo quiero saber de ustedes. Está hablándole a la iglesia en Galacia y les pregunta: ¿recibiste el Espíritu? Está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes se portaron bien 15 días, un mes, un año y entonces les fue dado el Espíritu Santo? Por eso pregunta, ¿lo recibieron por las obras de la ley o porque creían en la palabra? Verso 3. Todos se quedaron callados como en esta ocasión, porque todos ellos estaban tratando de, a través de sus propias obras, ganarse al Espíritu Santo en favor de ellos. Y dice, tan necios sois. Otra versión dice, tan tontos son, habiendo comenzado por el Espíritu de Dios, que es el que hace todo en ustedes, ahora van a acabar esforzándose ustedes. A eso ya te lo he dicho. Cada vez que la Biblia habla de la carne, está hablando de esfuerzo humano. Cada vez que le hacen la palabra a la carne, está hablando del esfuerzo del ser humano por ser mejor por sí mismo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, los que no se andan esforzando por ser mejores a través de su propio esfuerzo, sino los que andan siendo guiados por el Espíritu de Dios, hacia donde Él me guíe, hacia donde Él me diga. Amén. Verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Verso 5. Pregunto otra vez: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? Es decir, ¿lo hace porque ustedes se portan bien o lo hace porque creen? ¿Sí? La ley no puede mejorar a ninguna persona. La ley fue dada para que todos se dieran cuenta que sin Dios no puedes vivir para Dios. Romanos 5:20, por favor. La ley fue puesta para decir, a ver, intenten pues vivir para mí, pero sin mí. A ver, inténtenlo. ¿Cuántas veces intentaste guardar los mandamientos y no pudiste? Por eso dice ahí, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que te está diciendo es, una vez que todos se dieron cuenta que no podían hacer las cosas para Dios en sus propias fuerzas, todos aceptaron la gracia. Y la gracia es la que te hace vivir para Dios. Ahora, aquí empieza algo que yo podría llamarle lo bueno del Espíritu Santo. Ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Está bien, hermanos? El asunto es, nadie falta, todos los que ya han aceptado a Jesús ya tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes. Ahora el asunto es comunicarte con Él. ¿Cómo te comunicas con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo
tiene una relación más íntima contigo a través de una comunicación que Dios nos ha dado, rechazada por muchos. Y incluso los que me escuchan a través de YouTube, como cualquiera de los que me escuchan aquí, pueden renunciar a esta comunicación, pero jamás podrás llegar a ser lo que Dios ha planeado que seas. Jamás llegarás a entender de Dios lo que deberíamos de entender todos. Esta comunicación es a través de un idioma en el cual nadie puede entender lo que se dice entre el Espíritu Santo y tú, pero el Espíritu Santo te puede dar la capacidad de interpretarlo. Pastor, ¿existe algo así? Por favor, vayamos a 1 Corintios 13:1. Dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas, inglés, francés, alemán, japonés, chino, ¿sí?, portugués, no se me ocurre ahorita algún otro, sé que hay muchos más, ¿sí? Esas son las lenguas humanas. Si yo hablase lenguas humanas, pero hay otro tipo de lenguas también, y ahí se menciona, además de humanas, ¿qué más? Y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay un lenguaje que no tiene nada que ver con ningún otro idioma humano. Es una línea directa entre el Espíritu Santo y yo, acerca de cómo actuar, hacia dónde dirigirme, qué hacer en determinadas situaciones donde no estoy seguro qué hacer. Cada vez que tengo duda, que tengo miedo acerca de algo, un momento en donde el temor ha sido demasiado. En una ocasión, viajando en un avión, créeme, hubo unas turbulencias terribles, y primero estaba controlándolo todo, confiando en Dios, pero cuando parecía que definitivamente ese aparato se iba a caer, recordé esto. Por eso es que necesito decírtelo con este ejemplo, porque ahí fue donde lo recordé. Recordé que tengo una comunicación íntima con Él. No sabía cómo orar, no quería gritar de miedo ni decir palabras de temor. Así que lo único que hice fue cerrar mis ojos y hablar con Él. Es una comunicación entre Él y yo. Disculpa que no te diga exactamente las palabras que usamos ese día Él y yo, pero Él y yo nos comunicamos ese día. El aparato seguía sacudiéndose, la gente estaba gritando, algunos estaban llorando, y de pronto una paz se me envolvió. Lo bueno de esto es que ni Satanás sabe lo que estábamos hablando. Es una comunicación directa, a través del cual me empezó a revelar cosas. No hubo una palabra comprensible, si es lo que estás esperando que te diga, pero sí hubo imágenes de cosas que todavía tengo por vivir, y entendí que ese día yo no iba a morir. Y entonces me relajé. Todavía el avión se movía, parecía que íbamos en terracería, sí, peor que eso. De repente bajaba, de repente volvía a subir, horrible, pero ya no había miedo. El Espíritu Santo y yo, déjame decirte que Él y yo nos comunicamos, platicamos entre nosotros, sí, y es algo solo entre Él y yo. Es una relación de Dios que podría hablar con 7.500 millones de personas en este planeta, pero que mantiene una comunicación únicamente conmigo. Eso me hace especial delante de Él, y esto se logra solamente por entender esta relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Esta relación es importante porque el Espíritu Santo administra el nuevo pacto de gracia bajo el cual estamos viviendo. En este pacto necesitamos creer en Jesús y en su obra terminada. Es a través del Espíritu Santo que Dios nos guía y nos ayuda a hacer todo lo que Dios requiere de nosotros. La relación con Dios
implica una dirección bidireccional, no solamente que yo hable con Él, sino también yo recibir de Él. No siempre es con palabras, a veces es con imágenes, a veces no escucho nada, solamente hay algo adentro de mí que yo sé que debo de hacer algo y sé que es Dios. Amén. Así que la Biblia habla de orar en el Espíritu. Si tú no has estrechado, no quiero todavía utilizar palabras de las cuales no voy a hablar hoy, si no has estrechado esta relación con el Espíritu Santo, tú no puedes orar en el Espíritu. De hecho, la Biblia le llama, lo vamos a ver en unos momentos más, orando en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes sí pueden orar en el Espíritu Santo? Algunos sí pueden. Sí, tenemos uno, dos, tres, gracias a Dios. Tu servidor 4. Sí. Esta relación, hermanos, es a través de esta comunicación donde yo oro y recibo respuesta. Nunca podrás ser la persona que deberías de ser ya sin el Espíritu Santo y sin esta relación estrecha con Él. Así que Dios quiere conversar con nosotros todo el tiempo, no solamente en la iglesia. Quiere enseñarnos cosas acerca de la vida que nunca vas a poder discernir por tu propia cuenta. He visto la diferencia entre líderes guiados por el Espíritu de Dios y líderes guiados solamente por el conocimiento intelectual que tienen acerca de Dios. Sin el Espíritu Santo no conoces a Dios, conoces acerca de Él, pero no lo conoces a Él. El pacto de gracia tiene muchas áreas, muchos aspectos, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, nos puede llevar a través de cada una de estas etapas, de estos aspectos. Sí, el hablar en lenguas, que es de lo que te he estado hablando, es un idioma distinto. Para platicar con ustedes tengo que hacerlo así para que ustedes y yo podamos entendernos, para que comprendan lo que estoy diciendo. Pero con Dios no necesito usar este lenguaje. Él y yo tenemos un lenguaje para comunicarnos, Él y yo, y que nadie nos interrumpa, que nadie se entere. Él sí puede hablarme y decirme: necesitas cambiar, necesitas creer en estas áreas para cambiar. Estas áreas no estás creyendo. Y una vez que yo percibo eso, también regreso a través de este lenguaje, ¿sí? Donde le puedo preguntar: Señor, ¿cómo le hago para creer en esas áreas? Y la respuesta viene también. Es algo entre Él y yo, es personal. Discúlpenme que no se los diga, pero es personal. Él me conoce tal cual soy y no se avergüenza de mí, como tampoco se avergüenza de ti. Amén. Entonces, el Espíritu Santo quiere compartir esa inspiración, revelación y habilidad sobrenatural contigo. Efesios 6:18, por favor. Fíjate, vamos a empezar. La Biblia habla mucho de orar y de hablar con Dios de esta manera. Yo creo que la próxima semana estaríamos ministrando, pasando a la gente al frente para imponerles las manos y sean bautizados con el Espíritu Santo y puedan hablar en lenguas. La próxima semana no será grabada la ministración, solo la enseñanza. Amén, hermanos. Para que nadie se sienta avergonzado, intimidado, ¿sí? Para que no haya ninguna distracción. Ahora, dice la palabra, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No dice oren con toda oración y supliquen, hasta ahí quedarse, no. Y supliquen en el Espíritu, y velando en ese tipo de oración con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Te está llamando a orar más allá de tu intelecto, más allá de la capacidad de tu mente. Implica confiar en la inspiración, en la habilidad del Espíritu Santo. Él trabajando en mí, Él hablando a través de mí, en mi interior. Primera de Corintios 14:14.
Déjame hablar para que veas que no nada más es algo que está en un versículo o en dos. Toda la palabra es palabra de Dios. La palabra es Jesús mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando alguien dice los dones ya pasaron, quiere decir que entonces Jesús ya pasó, porque Él es la palabra. Ya no es algo para nuestros días. Entonces Jesús ya no es algo para nuestros días, porque Él es la palabra. ¿Alguien está comprendiendo? Sí. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? Yo oro con Dios. Hay algo importante. Uno de los dones que el mismo Espíritu trae a ti es la interpretación de lenguas. Es decir, que puedas entender lo que tú estás orando, lo que tu espíritu está orando con Dios y lo que Dios está respondiéndote. Lo puedes interpretar. ¿Sí? Todo aquel que puede hablar en lenguas puede llegar a interpretar las lenguas. ¿Sí? No lo haces inmediatamente, pero después de un tiempo lo puedes hacer. Pero de entrada tienes que empezar a hablar en lenguas. Todos los presentes, toda la iglesia debe de volverse una iglesia que sabe orar en el Espíritu. ¿Sí? Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? No entiendo. Hasta ahí por ahorita. Más adelantito voy a hablarte un poco acerca de la interpretación. Judas 1:20, por favor. Judas 1:20. Ahí lo tenemos. Pero vosotros, amados, edificándonos o edificándoos, voy a decirlo con otra palabra sinónima, fortaleciéndoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tú has orado a través de ti mismo, desde tu mente, a través de tu boca. Pero aquí está diciendo que tú te edificas, te fortaleces cada vez que oras en el Espíritu Santo, en lengua desconocida, en lengua extraña para los humanos, que incluso en algunos momentos, siempre y cuando así lo decida el Espíritu Santo y sea necesario, puede utilizar lenguas humanas que no conocías, y lo hace así para que alguien que habla ese idioma pueda entender lo que Dios le está diciendo a través de ti. ¿Estamos? Pero mientras tanto, yo hablo y quien me escucha se puede asombrar, se puede extrañar de lo que sale de mi boca y no entender nada. Incluso puede desanimarle si él le han puesto la idea de que esto ya no es para nuestros días. Eso es completamente falso. Todo el nuevo pacto es para nuestros días, completamente. Y te quedas sin habilidad sobrenatural y solo trabajarás en lo natural sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren así sus finanzas, su familia? Solo ustedes, que el Espíritu Santo no les ayude. No, ¿verdad? Yo sé, es para agarrar a 2 o 3. No se preocupen. ¿Sí? Entonces, oramos en el Espíritu cuando sabemos cómo avanzar en momentos en donde no sabemos qué hacer. Ha habido momentos en que tu servidor no ha sabido qué hacer. No sé qué decidir. No sé qué opciones tomar. Y entonces tengo que separarme un poquito e ir con Él y hablar con Él. Sí, es una comunicación entre Él y yo. Espérenme, por favor, me voy a comunicar con Él. Nadie me siga porque esto es personal. Y empiezo a orar con Él en ese lenguaje, ¿sí? Y puedo, en mi caso, como en el caso de cualquiera que quiera, puedo interpretar lo que mi espíritu, lo que desde mi interior estoy hablando con Dios. A veces yo pienso que necesito dinero y a la hora de estar orando me doy cuenta que no necesito dinero. Necesito creer más, confiar más
Y el Espíritu Santo le pide sabiduría a Dios. Y Dios, que es la misma sabiduría, empieza a revelar todo lo que necesito saber para enfrentar esa situación. ¿A alguien le interesa, mis hermanos? Alguien podría decir, ¿sabe qué? Yo quiero saber más acerca de esto, yo lo necesito. ¿Te has sentido morir en algún momento, desmayar en algunos otros? Todo esto es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Ahora bien, dice la palabra que fortalecemos, edificamos nuestros espíritus y almas, no solo nuestros cuerpos, cuando oramos en lenguas. Pues cómo hemos de orar como conviene no lo sabemos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo realmente sabe lo que necesitas. Dios, cambia a mi marido. Y empiezas a hablar en lenguas y el Espíritu Santo le dice, no, el marido no es el problema, ella es el problema. O al revés, porque no estoy tratando de poner ni bien a hombres ni a mujeres, ¿sí? Él piensa que ella es el problema, ella no es el problema, él es el problema. Es demasiado controlador. Él quiere sujetar a su esposa. Él no quiere darle la oportunidad que ella decida sujetarse a él. Amén, es algo diferente. El Espíritu Santo ora lo que realmente requieres, intercede por ti en lo que realmente necesitas. De esa manera haces la oración perfecta. Hasta para orar te ayuda a Él. Ahora que hemos estado hablando de la gracia, ¿no es impresionante nuestro Dios? Ahora, fíjate bien en esto. Primera de Corintios 14:2. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Empiezas a orar. Este lenguaje que se escucha raro, que es extraño para muchos, ¿sí? Es algo entre tu servidor y Dios, entre tú y Dios. Por eso es que no es para hablarlo en la iglesia, porque nadie va a entender, a menos que sea una palabra dada por Dios y que haya un intérprete en la iglesia. Entonces el intérprete puede decir, el Señor dice así, y dar la interpretación. Todo esto es, hermanos, por fe, no por portarse bien. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Es que habla cosas extrañas, no le entiendo. No te preocupes, es normal, es normal. Tu servidor a los 8 días después de haber aceptado a Jesús, antes recibía a Jesús un sábado. El martes, tu servidor estaba recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y no sabía de lo que estaba sucediendo. Nadie me había hablado de esto. Yo quería parar, me tapaba la boca, no podía detenerme. ¿Qué está pasando? Y gracias a Dios mi mamá estaba cerca. Yo, tranquilo, no pasa nada malo, es Dios, ¿sí? Y entonces dijo, tú continúa, pero ahora ya lo hice en paz, sabiendo que era algo de parte de Dios. ¿Qué está pasando? Y mientras sigo hablando, mi mamá explicando lo poco que ella sabía también. Entonces, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Habla cosas que nadie sabíamos. Habla cosas que son ocultas para ti y para los demás, pero Dios las revela por medio de su Espíritu. ¿Recuerdas ese versículo? ¿Sí? Orar en lenguas abre la puerta a una intimidad más profunda con Dios. La mayoría de la gente no entiende este concepto de hablar en lenguas. Piensan que algo está mal con la persona. Ora, pero nadie sabe de qué se trata, no saben la interpretación. Por eso es que esto nunca se debe de hacer en público, a menos que haya un intérprete. Amén. Entonces se puede hablar así, y la persona que
tiene el don de interpretación de lenguas, puede decir qué es lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, pero como lo veremos más adelante, todos deberían de buscar interpretar sus lenguas. Todos. Todo el que habla en lenguas, también dice la palabra, pida en oración poder interpretarla. Amén. Entonces, veamos esto que te estoy diciendo, de por qué no hablarlo en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 27 y 28. No es algo que esté en un solo libro, hermano, como para decir esto nada más era para unos y para otros no, para un tiempo y para este ya no. Está por todo el nuevo pacto. Primera de Corintios 14, 27 y 28 dice, 14, 27. Caray, yo lo tengo al revés, yo creo que lo escribí mal. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, no más de 3, ¿sí? Y por turno, y uno interprete. Verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No hay intérprete, entonces no elevo la voz en esto. Permanezco en mi lugar, haciéndolo en silencio entre Dios y yo. Amén, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de esto. Te suple lo que estás necesitando. Tomar decisiones sin tener paz es una muy mala decisión. Decide no tomar decisiones a menos que tengas paz. Pastor, ¿y cómo le hago? El Espíritu Santo puede traer paz. Nunca se ora con miedo. Nunca se le pide a Dios angustiado. ¿Sí? ¿Tienes miedo de no poder pagar algo? ¿Tienes miedo de alguna amenaza? Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos. No ores. ¿Sí? No ores de esa manera. Dios no responde oraciones con miedo. Dios responde oraciones con fe. Pastor, pero si en ese momento tengo miedo, para eso te ayuda el orar en lengua extraña, dice la misma palabra. ¿Sí? Todo, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Pero dice primero, por nada estéis afanados, de tal manera que antes de pedir, quítate el afán. ¿Y cómo le hago? Orar en lenguas ayuda. Sí, motiva la paz que Cristo ha dejado en tu interior y la deja salir. De tal manera que después de orar un momento en lenguas, wow, la paz invade todo tu ser. Ahora sí puedo pedir delante de Dios en toda oración y ruego. Ya no estoy afanado, estoy en paz. Amén. Entonces, también motiva el amor de Dios en ti. ¿Estás enojado con alguien? ¿De verdad te cuesta trabajo volverle a dirigir la palabra? Sabes que no debes de hacer eso, pero esto es demasiado fuerte. Es el momento de orar en lenguas. Y el Señor empieza a mover todo el amor en tu interior y dejarlo salir en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, cuando no encuentras este tipo de paz, orar en lenguas te ayuda a encontrarla dentro de ti. ¿Sí? Fíjate, Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? La paz te lleva a este punto. La paz puede ser movida, motivada, ¿sí?, expulsada desde tu interior hacia el exterior a través del hablar en lenguas. Las lenguas traen cosas que no merecemos, cosas que no entendemos. Es imposible que el Espíritu Santo nos pueda llevar a lugares donde deberíamos de ir si no estamos en paz. Todo esto, mi hermano, es un regalo del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu te revela los misterios de Dios, las cosas profundas de Dios, lo que otros creyentes jamás se les podría ocurrir. De pronto tú estás hablando esto por medio del Espíritu Santo, ¿sí?
El hablar en lenguas prepara tu corazón para recibir y entender estos misterios, estas revelaciones. Déjame decirte, hay muchas cosas todavía en mi interior que ya las entendí, pero que todavía no sé cómo enseñártelas. Pero orando en lenguas muchas veces he entendido la manera de poder enseñarlo. Con palabras, con frases demasiado sencillas. Eso es algo de lo que el Espíritu de Dios ha podido hacer a través de tu servidor. Que muchas cosas que son difíciles de explicar, el Espíritu Santo es el que viene y me dice, explícalo así. Y luego alguien dice, pastor, es que qué manera de interpretarlo tan sencillo, qué fácil. Déjame decirte que no es tu servidor, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Él es el que lo hace. Amén. Entonces, por eso el enemigo no quiere que creas acerca de esto. El enemigo ha atacado el hablar en lenguas, los dones del Espíritu, porque sabe que si te mantiene en lo natural, Él tiene poder sobre ti. Acuérdate, no ha venido sobre vosotros ninguna tentación que no sea humana, ¿cierto? Él solo puede atacarte en lo humano. Y si tú tienes acceso a lo sobrenatural, Él ya no te puede tocar. Así que no solamente es para yo hablarle a Dios, sino hablar en lenguas es también para yo recibir de Dios, tener revelación. Efesios 1:17, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sí, para que tengas esa revelación. Eso nos ayuda. Padre, no entiendo. Tú no tienes idea cuántas veces he tenido que pasar allí orando en lenguas, sin entender un pasaje, sin poder interpretar lo que allí está escrito, y de repente estar orando en lenguas, sí, y recibir la revelación y decir, ya le entendí, ahora sí, se los voy a explicar. Es algo grandioso. Eso solamente nuestro Señor lo puede hacer. Amén. Así que todo esto que promete este pasaje se va a cumplir cuando pases tiempo orando en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 14:2. Ahora quiero verlo en la Nueva Versión Internacional, por favor. Ahí está. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. ¿Sí? Vivir una vida exitosa no es un misterio para un cristiano que ora en el Espíritu. Vencer todo obstáculo no es nada difícil para una persona que ora en el Espíritu. ¿Sí? Los demás pueden desconcertarse acerca de las decisiones que tomas, porque tú tomaste una decisión basada no en lo que tú sabes y entiendes, sino en lo que el Espíritu Santo te ha revelado. ¿Sí? Debes de saber que el día que junto con nuestra hermana Anaí fuimos a ver al propietario, al anterior propietario de este lugar, de esta tierra, él nos dijo cuánto había que pagar mensualmente. Mi cabeza no daba para pagar cada mes esa cantidad. Pero además de que Dios guió a mi hermana para también dirigirme, su Espíritu Santo solamente me dijo, di que sí. Yo no entendía de dónde sacaríamos el dinero. Y una vez que acordamos la cantidad de dinero por este lugar, me quedé pensando, bueno, voy a pagar mensualmente esa cantidad, pero también tengo que pagar la renta del lugar de donde estamos, lo cual era casi la misma cantidad. Y dije, así con trabajos pagamos allá, ahora tengo que pagar acá también.
Y entonces fue cuando otra vez, orando en lenguas, es: construye lo que puedas y tráete a la iglesia. Algunos de ustedes recordarán, y se recordarán a ustedes mismos, me lo han dicho después. Pensaron: qué error acaba de cometer el pastor. ¿A quién se le ocurre venirse del centro de la ciudad acá? Sí, se acabó la iglesia, se acabó Rema. Y nada más nos vinimos para acá, y el Espíritu Santo se encargó de proveer para construir lo que hasta ahorita llevamos y para seguir construyendo lo que todavía vamos a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos terrenos enfrente, fíjate nada más. Hasta hace poco me quedé pensando: Dios proveyó para acá, Dios proveyó para el terreno donde construiremos nuestra clínica, y Dios nos ha regalado también un terreno que tenemos casi enfrente de la entrada. Todo esto lo hizo Dios. Antes no teníamos nada. Hoy, hasta fuera de lo que son los límites de nuestra iglesia, tenemos terrenos a favor de la iglesia. Por cierto, todo lo de aquel lado ya pagado. Y aquí lo que resta de este año y del que viene y terminamos de pagar también aquí. Todo para la honra y gloria de Dios, usando a su sierva, usando a su espíritu, ¿sí? E ignorando mis miedos. Pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Tú no vas a hacer nada, todo lo voy a hacer yo. Y de verdad, esta palabra, yo decía: yo he escuchado eso de que todo lo hace Dios, pero yo nunca he visto que Dios haga todo. Siempre la gente tiene que hacer algo. Y cada vez que yo intentaba decirles a ustedes que hiciéramos algo, el Espíritu Santo decía: no les digas nada, solo crean, yo me encargo de todo. Tu trabajo será no preocuparte. Todo eso vino por hablar en lenguas, por tener esta relación con el Señor. Amén. Y es a través de esta relación con el Espíritu Santo que recibe sabiduría. Santiago 1:5: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice la palabra. Orar en el Espíritu libera sabiduría, libera dirección. Amén. Yo sé que ya estamos sobre la hora, perdón. Isaías 48:17. Quiero darte algunos versículos de cómo Dios prometió dirigirte, de cómo Dios prometió que Él se encargaría de decirte qué hacer. Sí, Isaías 48:17. Gracias. Así, pero ahora por favor en la versión Reina Valera, por eso teníamos algunas diferencias. Así ha dicho Yahvé, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Yahvé, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Lo hace a través del Espíritu. Pero lo que queremos hacer es bueno. Yo creo que no hay nada de malo si lo hacemos así. No. Tiene que ser como Él dice. Pablo intentó ir a predicar a una ciudad y el Espíritu Santo se lo impidió. Le dijo: aquí no entres. Y entonces les dijo: sigue derecho, ve a otra ciudad más abajo. Y hacia allá se dirigió Pablo. El Espíritu Santo incluso te puede decir qué hacer, a pesar de que tu intención es buena, de que lo que quieres tratar de hacer es algo bíblico. Pero el Espíritu Santo sabe en qué momento, de qué manera y a qué persona debe enviar a cada situación. Amén, hermanos. Isaías 30:21. Volvemos a regresar a la Nueva Versión Internacional. 30:21. Ya voy a terminar, mis hermanos. 30:21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, fíjate bien, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. ¿Sí? No es por ahí, no es por allá, es por acá. Sigue por ahí. Esa es la promesa. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo estudiar fuera de la ciudad? ¿Quedarme en esta ciudad? ¿Debo cambiar mi domicilio? ¿No debo cambiar mi domicilio? Todo esto el Espíritu Santo se encarga. Salmos 32:8. Reina Valera, por favor. Salmos 32:8.
32:8, versión Reina Valera, por favor. Ahí está. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo te voy a decir. Por eso hay un momento en que no sabes qué hacer. Allí es donde debes de detenerte y establecer este contacto. ¿Sí? Voy a separarme de lo que estoy haciendo. Debo de hablar con mi padre. ¿Sí? Tengo la línea directa con él. Voy a marcarle y me voy a comunicar. Que él me guíe, que él me diga. Y empiezo a hablar con nuestro lenguaje. Y Satanás está oyendo y escucha el hablar en lenguas. Y Satanás dice: ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Yo no entiendo. No. Demonios, no dejen que la iglesia crea esto de las lenguas. Se comunican con Dios y no entendemos nada. ¿Sabes que Satanás creyó que había matado a Jesús en Belén con los demás niños? Satanás llegó a Belén con el ejército, los soldados de Herodes. Mataron a todo niño menor de 2 años. Y entonces, cuando el general vino y le dijo a Herodes: no ha quedado vivo un solo niño menor a 2 años, matamos a todos. Satanás se queda con la idea de que han matado a Jesús también, al Mesías. Pero en la noche el Mesías salió. Tú recordarás, Dios le había dicho a José: toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Herodes va a tratar de matar al niño. 30 años donde Satanás piensa que mató a Jesús. De pronto, no importa en qué rincón del mundo esté Satanás, escuchó una voz, porque en lo espiritual no hay distancias. Una voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy complacido. Satanás dijo: ¿qué? ¿Que no lo matamos? Él entendió muy bien lo que dijo Dios. Y entonces se viene otra vez a Jerusalén, sigue a Jesús hasta el desierto, y por eso le pregunta: yo me acuerdo que te matamos, no quedó nadie vivo. A ver, si de verdad eres el Hijo de Dios. Y a partir de allí, cada vez que se encuentra un endemoniado, ¿te acuerdas del endemoniado gadareno? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sabemos que eres el Hijo de Dios. Ya te descubrimos, no te matamos. Por eso es que el enemigo, Dios estableció un lenguaje para poderse comunicar con cada uno de sus hijos, y que el enemigo no sepa de qué se está hablando. ¿Sí? Yo voy a hacer una obra grande allí, me voy a encargar. ¿Sí? Yo voy a hacerlo todo. No está mi hermano Santos, que fue uno de los que estuvieron ahí. No recuerdo si el güerito estaba, pero vinieron como al mes que empezamos a construir aquí, vinieron unas personas, unos abogados, y yo no estaba, pero hablaron con los trabajadores y les dijeron que no siguieran construyendo en este lugar, que este lugar estaba bajo litigio y que todavía no se había dictado sentencia. Cuando ellos me contaron a mí, sí, el primer impacto fue: ok, sigan trabajando y a orar, hablar en lenguas. Y la voz: tú no te preocupes, tú ni siquiera hables de este tema. Es como la segunda vez que lo hablo desde el púlpito. Ni siquiera lo menciones, eso no es importante, tú sigue adelante. Yo te he dado este lugar. Amén. Y así lo seguimos haciendo. Y entonces la paz volvió. Y no volvimos a hablar, y jamás se volvieron a presentar esas personas. Ya llevamos 4 años. Bueno, no, todavía no 4. Bueno, ya llevamos 3 años. Bueno, 4 años, más de 4 años que hicimos el trato, ya me acordé. ¿Te das cuenta? Todo por creer en la palabra. ¿Sí? Salmo 25, verso 4. Con esto voy a terminar, con este salmo. Son 3 o 4 versículos, pero con este termino. Dice: muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas.
Encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Verso 5. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El verso 9 vuelve a decir esto. Encaminará a los humildes por el juicio, por lo recto, y enseñará a los mansos su carrera. Verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Yahvé? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Dios se encargará de todo. Somos indestructibles, invencibles. Porque somos Iglesia Rema, no. Porque el Espíritu de Dios nos guía, nos dirige, nos revela, nos enseña, nos consuela, nos muestra todo lo que necesitamos saber. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, por favor, córranle, porque mis hermanos ya los entretuvieron más de la cuenta. Y dile: Señor, gracias. Quiero preparar mi corazón. De una vez, desde aquí, dile: Señor, yo necesito tu bautismo en mi vida. El Espíritu Santo bautizándome, llenándome de ti, guiándome, Señor, a través de dones, en el nombre de Jesús, llenándome de cosas sobrenaturales, revelándome cosas que no han subido a corazón de hombre, cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Ora a Dios, sigue orando a Dios. Gracias a Dios. Dile: Señor, estoy listo para recibirte. Padre, estoy listo para ser bautizado. Envía tu fuego sobre mí. Si tú ya recibiste el don del Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas, entonces, y se fue apagando, es el momento de renovarlo. Es el momento de que vuelva a arder ese fuego en ti, en el nombre de Jesús. Es el momento que le digas: yo lo necesito, Señor. Yo necesito ser dirigido por ti, guiado por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Alaba a Dios con un aplauso. Dile: Señor, tú eres grandioso. Te necesito. Te necesito. Dile: Padre, sin ti es imposible. Ahora entiendo qué es lo que ha hecho falta en mí. En el nombre de Jesús. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, siendo dirigidos por su Santo Espíritu. Los que así lo haremos decimos: amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas.